Bueno, vamos a continuar con nuestro matinal Buenos Días Chiloé, viernes 8 de septiembre. Ya tenemos nuestro primer contacto en vivo y en directo con Patricia Vargas. Patricia, ¿qué tal? Te saludamos en esta oportunidad. Muy buenos días. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué novedades quieres estar informando a nuestra gente en esta ocasión? Vamos contigo, Patricia. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Nosotros estamos aquí en la entrada del Hospital de Castro para conversar, recordar a todas las personas que desde el 31 de agosto en nuestro país se terminó la alerta sanitaria por el COVID-19, ¿no es cierto? Y eso hizo que cambiaran muchas situaciones, obligaciones. Por ejemplo, recordemos que también se terminó la obligación de usar mascarilla en los colegios, en todos los establecimientos educacionales y aquí también en los recintos de asistencia de salud pública y bueno, me imagino que también en las clínicas privadas, en toda la asistencia de salud, también hubo cambios. Uno de ellos, las mascarillas, que lo vamos a conversar aquí con Daniela Leal, quien es asistente social del Hospital de Castro, para que nos cuente de todos los cambios y restablecimientos también de rutina, de visitas, ¿no es cierto?, que habían antes de la pandemia. Así que vamos a conversar entonces con Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Efectivamente, ¿cierto?, con el término de la alerta sanitaria se retoma lo que desde el 2020 se había cesado, que son el tema de las visitas. Pasamos por diversas etapas, desde cero visitas a los pacientes hospitalizados, sí, cuando la situación estuvo más crítica, cuando estuvimos en los periodos de cuarentena, a un paciente por una hora por cama, ya. Era una hora a la semana, ¿no? No, una hora diaria. Ya. Hemos ido evolucionando paulatinamente, ¿ya? No obstante, por ley, ¿ya?, por la ley de derechos y deberes de los pacientes, existe este acompañamiento, esta visita de 6 horas, ¿ya?, en los hospitales para pacientes hospitalizados, lo que tiene que ver también con el acompañamiento, con lo que está comprobado. Sí, es muy importante eso, porque cuando una persona cuando está enferma, y sobre todo si hablamos de los niños, las niñas y los adultos mayores, sí, el sentirse acompañado cuando estás en una situación complicada, donde no te sientes bien, donde no estás en tu casa, en tu cama, estar acompañado de un familiar o de un ser querido es muy importante también para el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Sí. Y también para las condiciones en que se va de alta el paciente. Entonces, desde ahí se reunió el equipo hospitalario y definimos iniciar nuevamente las 6 horas de visitas, ¿ya? ¿Esto está establecido a nivel del país o es un protocolo, una decisión que se tomó desde este hospital de Castro? A ver, a nivel país hay distintas prácticas, ¿ya? Pero la recomendación y la sugerencia del MinSal es que de aquí a diciembre los hospitales puedan instalar nuevamente estas 6 horas de visitas que están establecidas por ley. Ya. Entonces hay algunos hospitales que han empezado con 1 hora, 2 horas, ¿ya? Y nosotros como hospital decidimos que comience, ¿cierto?, de que tenemos las condiciones en estos momentos para garantizar por lo menos estas 6 horas de visitas, ¿ya? ¿Van a haber cambios? Sí. Por ejemplo, en los servicios van a haber 6 horas de visita, pero siempre se va a procurar que exista un paciente por cama, ¿ya? Es decir, que en una sala de 3 van a haber 3 personas, no más que eso, ¿ya? También para evitar la aglomeración, ¿cierto? Independiente de la condición del paciente, porque puede ser, por ejemplo, una mamá que recién tuvo a su bebé, que generalmente vemos esa situación donde antes la habitación estaba ahí, la mamá recién había dado a luz y llena la habitación de todos los familiares. Sí. Eso ya no se da todavía. No, la idea que se va a procurar es que sea un paciente por cama y se pueden rotar, ¿ya? En estas 6 horas de visita, o sea, por ejemplo, puede entrar la mamá, después sale la mamá, puede ingresar un hijo, un tío, ¿ya? Ellos, en forma interna, la familia se va a organizar. Lo importante es que en el servicio, en la sala, siempre exista un paciente por cama, ¿ya? Las vías de ingreso siempre va a ser la OIRS, ya ellos registran los nombres de las personas que visitan, ya por un conteo interno del hospital, ya, y les entregan un voucher. Sin ese voucher
las personas no pueden ingresar a hacer la visita. ¿Ya? Y en los estacionamientos, porque vemos que aquí hay un estacionamiento bastante amplio, pero que está muy ocupado. ¿Ese es solamente exclusivo para los funcionarios del hospital? Y para altas médicas, por ejemplo. ¿Ya? En general no ha sido como un tema, pero las personas que vienen a visitar saben un poco las condiciones. Ahora hay restricciones también, por ejemplo, en los servicios. La visita comienza el lunes 11 de septiembre de las 12 a las 6 de la tarde, ¿ya? A partir de ese día empieza este restablecimiento entonces de las visitas a los pacientes aquí en el Hospital de Castro. Sí. Desde el 11 de septiembre, o sea, esta semana todavía no. No, esta semana todavía estamos con el horario y el protocolo antiguo. Es de las de las 12 a las 6 de la tarde a partir del lunes. Este protocolo está previsto para de lunes a viernes. Fines de semana todavía no hemos hecho la apertura, tenemos que evaluar algunos temas internos hospitalarios, pero sí las condiciones ya están para abrirlo durante la semana. Entonces, la idea y el llamado es a que concurran, a que sea de manera organizada y respetuosa, que se cumplan con las normas del establecimiento y del servicio. Que siempre se le entrega la información antes de la visita, y si una persona no cumple con esas reglas, ¿ya? ¿Cuáles serían esas reglas? No ingresar comida, no faltar, que llegue con un buen trato, obviamente no en estado etílico, que ingrese por la vía formal, que es la OIR, y si no, son varias esas las causales para suspender la visita. Y otra cosa importante para recordar también, dentro de lo que hablamos del uso de la mascarilla, es que también no es obligación ahora el uso de mascarilla dentro de los hospitales, de los CEFAM, de todos los recintos de salud pública y privada. Pero a lo mejor sí es recomendable según qué se venga a hacer, ¿no? Existen también las áreas de aislamiento, ¿ya? Y en esas áreas, con pandemia o sin pandemia, siempre se toman las medidas necesarias, depende del aislamiento que sea, digamos. No obstante, usted puede ver que hay personas que tienen mascarillas, que no usan mascarilla, porque hay personas que están enfermas hoy día con virus respiratorios y por respeto al otro, ¿cierto?, utilizan su mascarilla. En lo personal, cuando entro a un servicio, a una sala, uso la mascarilla. Y por recuerdo para ustedes también, que están todo el día acá, ¿no? Entonces, es una práctica que yo creo que se quedó como instalada a nivel país. O sea, hay gente que me siento congestionado, voy a usar mascarilla para resguardarme, para resguardar a otros. Entonces, estamos viviendo como esta transición. Pero igual es recomendable, como comentarle que antes que de la pandemia uno veía imágenes de países, sobre todo en Japón, ¿no es cierto?, en los lugares públicos, siempre veíamos a todas las personas en el metro, en los autobuses, usando mascarilla, mucho antes de la pandemia. Y yo creo que en Chile quedó algo instalado respecto a eso. Usted ve las noticias y existe efectivamente gente que anda en los metros con mascarilla. Entonces va una transición que hay que ir observando cómo se va dando en el tiempo. Y no solo por el COVID, tenemos la influenza y otros virus también que son altamente peligrosos, sobre todo para los adultos mayores y los niños. Como lo que pasó este año. Ahora, sí. Entonces quizás va a ser una medida que van a ir evaluando a nivel ministerial, no lo sé, pero sí, de momento la gente ha tomado sus propios resguardos y sí hay bastante gente que la utiliza al interior del hospital. Así que... Oye, Daniela, buena noticia entonces, sobre todo para las familias, porque muchas personas pasamos durante la pandemia con familiares hospitalizados y ni siquiera podíamos ir a verlos. De repente te dejaban pasar, pero a mí me tocó y tuve que ir cubierta entera con enfermo, con guantes, una cosa... Y mucha gente murió sola en pandemia, ¿no? O sea, fue una etapa de pandemia difícil para muchas familias, para muchos pacientes que no pudieron ser visitados, estar con sus seres queridos. Entonces, por eso era la necesidad de aperturar y de inmediato a las 6 horas, ya, para que la gente pudiera estar en contacto con ellos, para que el proceso de la enfermedad sea mejor vivido, ya. Entonces, estamos contentos, estamos preparados, estamos organizando todo para que a partir del lunes, ¿cierto?, las personas puedan venir de manera ordenada, respetuosa, porque también vamos a estar como en una especie de marcha blanca. Hace 3 años que no está abierto el hospital a la comunidad. Me imagino que van a evaluar si funciona o no, porque eso también puede cambiar, ¿no es cierto? Sí, la idea es ir viendo cómo se da en los primeros 15 días para ir evaluando qué cosas ir mejorando y qué no. Entonces, claro, hemos estado trabajando para eso, haciendo los protocolos, juntándonos con las personas que corresponden
corresponden para que esta apertura sea de la mejor manera posible. Claro, para todos, sobre todo para los pacientes que están ahí con alguna enfermedad que tienen que lamentablemente venir acá a recuperarse. Bueno, entonces hacer ese recordatorio no es esta semana, es a partir del próximo lunes 11 de septiembre. Sí, de lunes a viernes. De lunes a viernes, los fines de semana todavía no puede venir a visitar, solo de lunes a viernes entonces, de 12 a 6 de la tarde, ¿verdad? Sí, en la mayoría de los servicios, pero hay servicios más críticos, por ejemplo, UCI y UPC, ellos también tienen horarios, pero son de 1 hora, uno en la mañana y uno en la tarde, que se les va a indicar, ahora no lo recuerdo en este momento, pero sí se les va a hacer la educación respectiva a las personas, digamos. A los parientes de los pacientes. Salud mental también tiene un horario diferenciado al resto, entonces todo eso se les va a indicar, se les va a hacer la educación respectiva a las personas que lleguen a partir del día lunes, pero en la mayoría de los servicios, los que no son críticos, van a estar, ¿cierto?, estas 6 horas disponibles. Ya, perfecto. Y una buena noticia entonces, recordamos que la entrada tendría que ser aquí por la entrada de hospitalización. Sí. Y inmediatamente irse a la oficina de informaciones que está justamente aquí entrando a mano derecha. Usted entra por acá y ahí está la oficina donde lo van a atender muy bien y les van a pedir toda su documentación, el carnet de identidad, los datos, sí. Y ahí puede informarse bien según dónde esté también el familiar que esté internado acá en el hospital. Eso, porque si nos ha pasado como experiencia anterior que la gente en realidad ingresa por otros... Por urgencia va mucha gente, por urgencia, ¿no? Por el CAE, sí. Por distintos dispositivos, y esa no es la vía de ingresos hospitalizados. Entonces, por eso se le llama a respetar también las normas hospitalarias, porque se constata esa situación, igual los guardias van a estar más atentos a eso y vamos a suspender visitas. ¿Ya? Vale, muy bien. Oye, muchas gracias. Estábamos entonces, Claudio, con Daniela Leal, quien es asistente social de aquí del Hospital de Castro, y nos estaba informando, tenemos esta primicia de que a partir del próximo lunes entonces ya se restablecen las visitas que teníamos antes de pandemia o parecido a lo que teníamos antes de pandemia, entonces de 12 a 6 de la tarde de lunes a viernes para que un familiar pueda estar entonces junto al paciente que esté recuperándose ahí de alguna enfermedad o alguna cosa que haya tenido que venir acá a atenderse con los médicos y que con todos los funcionarios del Hospital de Castro. Muchas gracias, Daniela. No, gracias a ustedes por difundir también esta información, que es importante que la gente conozca, que desde a partir del lunes pueden venir al hospital a visitar. Vale, muchas gracias. Okay, muchas gracias a ti. Oye, nosotros nos despedimos, Claudia, acá del hospital, para volver a estudio, a ver si hay alguna información interesante que le quieras contar a todos nuestros amigos y amigas aquí de la comuna de Castro y Chiloé y de todo el sur de Chile. Muy bien, Patricia, muchas gracias por ese informe. Nosotros vamos a continuar con noticias acá en nuestro set. Importante información relevante para poder compartir con nuestros televidentes.